Hola, gracias por acompañar un capítulo más del proyecto Voces en el Viento. Hoy estamos muy contentos de compartir con una de las agentes culturales que buscan promover el rescate del patrimonio oral comunitario. Así que agradecemos también enormemente la confianza por participar en este espacio a la doctora en educación, investigadora, escritora y narradora oral, Gabriela Ladrón de Guevara, quien nos compartirá La Mujer del Río, una interesante y terrorífica narración desde su natal Ciudad de México. Así que esperamos que disfruten este capítulo y muchas gracias por acompañar y nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara de la Ciudad de México y estoy muy contenta de participar con ustedes en Voces en el Viento, sobre todo porque es una excelente oportunidad de rescatar el patrimonio oral de mi comunidad. Les voy a contar una historia que tiene lugar precisamente en el barrio donde vivo. Vivo en Santa María la Ribera, una colonia en la Ciudad de México. Hay muchas historias, muchos relatos de esta colonia, sobre todo relatos de espantos, de aparecidos, de fantasmas, de cosas misteriosas. El que les voy a contar me lo contó mi tío Luis Montes de Oca, hermano de mi abuelita. Él era el mejor narrador oral que he conocido. Podía contar historias y nosotros estábamos escuchándolas durante horas. Y sus favoritas eran las historias de espantos. Esta historia tiene lugar justamente en mi colonia. Ahí, en el límite de la colonia, está el río Consulado. Ese río es un río artificial que desde hace mucho tiempo está entubado, pero cuando mi tío era chico llevaba aguas negras, entonces era una fuente de infección. Les decían que no se acercaran al río Consulado, pero no solamente porque podrían enfermarse, sino porque seres terribles y malvados habitaban en él. Les voy a contar la historia de uno de ellos, la mujer del río. Hace mucho, mucho tiempo, cuando la colonia Santa María la Ribera era el fraccionamiento de lujo de las personas elegantes a principios del siglo XIX, cuando había milpas en los límites de esta colonia, cuando en aquel entonces todavía se transportaban con carretas, caballos, muy pocos automóviles. Sí, era otro mundo, era otra ciudad. Pues bien, en aquel entonces el río Consulado, que ahora es una calle, era un río, un río hecho por el hombre, que estaba lleno de basura, de aguas negras. De la peste al acercarse dicen que era imposible. Y en las noches de calor los miasmas subían y llenaban todo. No era un lugar agradable. Pero algunos incautos, algunos hombres, se acercaban al río, se acercaban fascinados, y muchos terminaban ahí su vida. Al principio no se tenía muy claro por qué, pero poco a poco salieron diversas historias y se armó esta leyenda. Una mujer despechada que había sido engañada por el hombre al que le había dado su corazón. Una mujer que, habiendo llorado a mares por la traición de su pareja, decidió terminar con su vida y se echó al río. Ahí se ahogó. Dicen que era la mujer más bella de toda la colonia. No era de grandes recursos monetarios. Se había enamorado de un hombre rico. Y como pasa en esas historias, él solamente la había querido para jugar. Ella le había entregado su honra, su amor, su futuro. Y él la dejó como si fuera algo desechable. Con el corazón roto, ella entró al río. Nunca más salió. Pero una noche, que aquel hombre que había jugado con ella de manera tan despiadada venía borracho de una francachela con sus amigos, pasó junto al río. Oyó una voz que lo llamaba. Oyó un canto fascinante. Se acercó al río y justo en medio vio a la mujer más hermosa que jamás hubiera visto. Esta mujer parecía parada en medio del río y lo llamaba, lo invitaba a acercarse.
Este hombre, viendo a esa mujer tan hermosa, perdió toda cordura, se aventó al río y nadó tratando de acercarse a ella. Entre más nadaba, ella más se alejaba, pero seguía llamándolo, seguía encantándolo con su voz tan hermosa, con su figura envidiable. Toda ella era como un sueño de belleza. El hombre seguía nadando, hasta que entre el río, la corriente, la basura que allá había, su nado se hizo más irregular. Sintió cómo era llevado hasta el fondo del río. Trató de salir, pero no pudo, no podía, no había ninguna manera de hacerlo. Sí. A la mañana siguiente encontraron su cuerpo a la orilla del río. No se explicaban qué pudo haber pasado. Pasó el tiempo. Uno de los amigos de fiestas de este hombre, una noche, regresando de una borrachera, pasó junto al río y en medio del río vio a la mujer más bella que hubiera visto. Ella seductoramente lo llamó. El hombre no dudó, se aventó al río, empezó a nadar y a la mañana siguiente encontraron su cuerpo justo a las orillas del río. Esto se repitió varias veces. Llegó un momento que todos en la colonia estaban temerosos. No permitían que se acercara nadie al río, ni de día ni de noche, ni niños ni mayores, mujeres ni hombres. Nadie se acercaba. Una noche, el sacerdote de la iglesia, regresando de confesar a un enfermo muy grave, pasó de noche junto al río. Vio a una hermosa mujer que lo llamaba, lo invitaba. Él era un hombre de Dios, no podía caer en esas tentaciones. Desde la orilla se resistía, seguía ahí, y la mujer lo seguía invitando con su bella voz, con su cuerpo perfecto. Ahí estaba el sacerdote, a punto de dar el paso, cuando una viejecilla se acercó. Le dijo que no lo hiciera, que en ese río más de uno se había ahogado. El sacerdote, como saliendo de un trance, volteó y la vio. Dejó de oír a la mujer y se dio cuenta que había sido muy afortunado, que la mujer del río que lo llamaba era una aparición, enviada quizás desde el mismo infierno para su perdición. Desde entonces, nadie se acercaba al río, ni de día ni de noche. Algún incauto bebido que se acercara recibía la invitación. No lo contaban. Todo eso por una mujer despechada, por una mujer que buscaba venganza. Sí, todo por la mujer del río. Muchísimas gracias.